Ay, muy, muy buenas tardes. Damos inicio entonces a nuestra tertulia correspondiente a nuestra segunda semana del mes de enero de 2022, donde venimos ya entonces abordando desde la sesión anterior el texto de la introducción al empirismo lógico y al movimiento de la unidad de la ciencia, donde ya habíamos dado algunas pinceladas, algunos elementos donde en particular pues habíamos, digamos, planteado elementos con los cuales decíamos de cómo representantes centrales como Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, Philipp Frank, Otto Neurath, fueron como estas personas representativas que desde Europa empezaron a darle la formalidad al proceso de este movimiento, que posteriormente a ver si no estoy equivocada, bueno, posteriormente va a tener también una migración a los Estados Unidos, donde también tiene otras características muy interesantes, en particular por el desarrollo que se da con los congresos que específicamente pues fueron organizados o digamos, encabezados por Otto Neurath. Con ello fuimos viendo cómo a través el mismo trabajo de las publicaciones, de la forma como se fueron uniendo personas desde diferentes disciplinas, esto le fue dando una característica muy particular por la condición, digamos, de la visión que se tenía, que se tuvo, o que de allí se derivó con respecto a la visión científica o la visión frente a la ciencia. En este caso ya más específico, pues estamos abordando a partir de los años 30, donde digamos, con el comienzo de esta década, vamos viendo que hay una migración de una parte de estos representantes de, del movimiento de la unidad de la ciencia hacia los Estados Unidos, específicamente pues por la forma como fue incentivada el camino de estos personajes hacia esa parte del planeta, no necesariamente que todos lo hicieran en la misma época, pero sí sabiendo que una persona tan importante como lo fue Neurath nunca definitivamente se radicó en aquel lugar, pero eso también se prestó para que hubiera una comunicación o una forma de moverse de un lugar a otro. Y como vamos a ir identificando también personajes tan importantes como es el caso de Charles Morris y su papel fundamental para ayudar a que varios de estos personajes pudieran encontrar un espacio académico en los Estados Unidos, hacer sus publicaciones y que con ello no solamente se quedara centrado el trabajo en Europa, y que pudiera también ir involucrando a personas que tenían perspectivas de disciplinas distintas, como luego lo fue desde las ciencias sociales y humanas. Esto como para una síntesis y ubicación de lo que habíamos abordado en la sesión anterior, y con lo cual pues podamos dar una línea que puede ser siguiendo el orden que tiene el autor, que eso nos ayuda mucho para hacer las intervenciones, sin decir por ello pues que si otras personas tienen algún aporte que vaya dándole significado o una valoración a, la, a los comentarios que tengamos para el día de hoy. Así que pues abrimos el espacio. Bienvenida Estela, bienvenido Armando, bienvenido Luis Francisco, y pues les invito amablemente a que hagamos cada uno nuestras participaciones. Muy bien, buenas tardes. Sí, a mí siempre me llama la atención el poder contribuir a la ubicación histórica y el desarrollo histórico del asunto. Como sabemos, estamos intentando comprender cómo la Guerra Fría
que es algo que sucede luego de terminada la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, 1991, cuando cae la Unión Soviética. Eh, es una época de tensión entre las grandes superpotencias que resultaron vencedoras del conflicto europeo y mundial de la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, para poder comprender, estamos hilando, hemos avanzado hasta, de mi parte, que en lo que he explicado, hasta el año 1929, con estas reuniones que tenía el Círculo de Viena, y a raíz de la maduración de un pensamiento surgido a partir de las discusiones que tenían estos académicos, pues entonces se logró, llamémoslo así, amalgamar unos conceptos unificados o cercanos a la unificación de pensamiento. Y es así como a comienzos de 1929, Moritz Schlick recibió una tentativa oferta para trabajar en la Universidad de Bonn. Después de dudar un poco, decidió quedarse de todas maneras en Viena, en el cargo que tenía en la Universidad de Viena con la cátedra de Ernst Mach. Se hizo consciente para él que existe algo así como un círculo de discusión propio de la ciudad, de la ciudad de Viena, en la Universidad de Viena, que no se podría perder. Es como algo así que después de un tiempo, cuando cumplamos 2 años, de pronto dejáramos suelto el evento de la tertulia. En ese caso, Schlick lo que hizo fue decir, bueno, no, aquí hay algo que conscientemente, de manera disciplinada, hemos venido haciendo. Entonces, aquí se ha venido amalgamando una concepción científica del mundo que desarrolla una manera de pensar en un trabajo que ha sido colectivo, de discusión, de confrontación, pero también de acuerdos. Entonces, en ese pensamiento, Schlick consideró que ese círculo no tenía una junta directiva, sino que había sido muy, de manera, había actuado de una manera muy cotidiana, muy natural. Lo conformaban hombres de una misma actitud mental científica básica. Cada miembro trata de obtener la integración, cada uno trata de llevar la unión al primer plano, ninguno quiere perturbar la cohesión a través del individualismo, es de carácter colectivo, es algo muy valorable de ese momento en lo que se había llevado a cabo en el Círculo de Viena. Y yo quiero resaltar ese tipo de valor que no fue previsto, sino fue consecuencia de una manera de acercarse y de examinar los problemas. Y recuerden, no todos eran filósofos, no todos eran matemáticos, sino que había de distintas disciplinas, como lo mencioné la vez anterior, señalando a múltiples miembros del Círculo de Viena. Y en este sentido, entonces, el círculo pudiera decirse que podría estar en ese momento ansioso por tomar contacto con los de igual juicio o juicios equivalentes con respecto a la ciencia en otras partes del mundo y de todas maneras también ejercer algún tipo de influencia sobre otros grupos distantes. Se generó también una cooperación con una asociación que venía trabajando independientemente, que era la asociación Ernst Mach, y se dio en ese sentido una coalición de comunicación muy importante. También se hizo contacto con la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín, la asociación Ernst Mach, como dije, y se organiza una conferencia sobre epistemología de las ciencias exactas para el 15 y 16 de septiembre del año 1929 en la ciudad de Praga, hoy República Checa.
en donde se tuvo lugar simultáneamente una conferencia de la Sociedad Alemana de Física y de la Asociación Matemática Alemana. Esto fue muy importante porque tuvo la posibilidad de que se encontraran distintos académicos de estas diferentes disciplinas que pudieran interactuar y hacer aportes a través de conversaciones informales, pero también a través de los aportes formales dentro de la organización de los distintos eventos. Entonces, en relación con esto, se decidió en ocasión de esta conferencia de Praga, publicar un manuscrito sobre lo que se había hecho en el Círculo de Viena. Es como si nosotros participáramos en algún evento en este año o en el próximo año, donde hiciéramos un escrito resultado de la concepción que se maneja dentro de la tertulia sobre filosofía de la ciencia. El escrito se presentó inicialmente a Maurice Schlick en octubre de 1929 con motivo de su regreso como profesor visitante de la Universidad de Stanford. Y ustedes saben que un profesor visitante es un profesor que está solamente un periodo de tiempo específico para un curso específico. Entonces, esto ha sido una costumbre que hoy aún funciona y se le presentó a Schlick el documento, por supuesto como una señal de agradecimiento eh, a su permanencia en Viena al no haber aceptado el trabajo que se le había ofrecido en Bonn. Eh, en el documento, pues hay una serie de consideraciones sobre los contenidos que se habían considerado a lo largo de estos 6 años prácticamente, desde 1924, cuando empezaron a aparecer las actas en las cuales se condensaban los resultados de las exposiciones, diálogos, refutaciones de, del grupo que en el cual había un espíritu de la concepción científica del mundo que estaba presente en la investigación y en todos los campos de la ciencia experimental que allí se discutían. Entonces, ese documento fue presentado allí y allí en Praga, y habría que decir que ese círculo alrededor de Schlick, que se configuró como el Círculo de Viena, eh, señaló que la concepción científica del mundo no se caracteriza mucho por sus tesis propias, como sí por su actitud fundamental, puntos de vista y la dirección de investigación. La meta es lograr la ciencia unificada. Entonces quiero que observen acá cómo en el caso de esta concepción científica del mundo que configura el resumen, la sustancia de lo que se ha discutido a lo largo de 6 años en el Círculo de Viena, todos están convencidos de la necesidad de una ciencia unificada. Es decir, conciliar los resultados de las investigaciones individuales con los demás campos de la ciencia y no tener simplemente resultados para la física, química, matemática, para la cristalografía, para la geología, la sociología, etcétera, como conocimientos aislados, como conocimientos que no tienen ningún tipo de relación, como ni siquiera como un archipiélago, sino totalmente eh, aislados unos conocimientos de otros. Entonces aquí se quería es poderse establecer una estructura unificada de los conocimientos de las distintas ciencias que tuvieran en cuenta los componentes del lenguaje histórico, la búsqueda de un sistema total de conceptos que se relacionaran unos con otros, que permitiera la purificación y dilucidación de conceptos, eliminar, digamos, áreas oscuras
o profundidades insondables de corte metafísico que pudieran haber en los resultados de los conocimientos de determinadas ciencias, pero además de eso, hacer una vinculación de los resultados de la ciencia con la capacidad que tuvieran las personas de la sociedad civil, llamémoslo así, aunque ellos no lo llamaban sociedad civil, de la sociedad en general, de poder acceder a estos conocimientos como resultado, llamémoslo así, democrático y abierto de la producción humana en conocimiento, en la apropiación del mundo desde el punto de vista cognitivo, y que en ese sentido fuese beneficioso para todas las personas. En este sentido, habría una actitud democrática, participativa y también educativa, porque era subir el nivel de culturización, de cultura, de conocimiento de la población. Y esto está muy enraizado en ese concepto generado en el siglo XVIII sobre la ilustración, que inicialmente era una ilustración, llamémoslo así, elitista, para las clases más altas, que podríamos decir que tenían que ver con los cortesanos y con los burgueses que iban adquiriendo bastante fortuna, eran los interesados en el siglo XVIII, pero aquí era una popularización del conocimiento científico para el beneficio de todos. Bajo esos parámetros generales, no voy a entrar en más detalle, estaba la idea fundamental de la concepción científica del mundo, que fue esa proclamación del año 1929, que generó, por supuesto, un ámbito de repercusión muy grande que permitiría en los años 30 generar una serie de congresos internacionales, un movimiento y también una institución, pero de ello, pues lo dejo ahí para darle la oportunidad a mis compañeros y más tarde, si es el caso, entonces hablaremos de ese punto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya con este preámbulo que nos haces, también es valioso tener en cuenta que todo este desarrollo que va teniendo el grupo interesado en el movimiento de la unidad de la ciencia en cabeza de Neurath, pues se ve, digamos, inmerso en una serie de situaciones propias de lo que se conoce como la Guerra Fría, y por las condiciones que Europa específicamente experimenta, y en caso particular de cada uno de ellos, pues sus posturas, su forma de ver el mundo o de atender a los problemas de tipo social, político e intelectual tienen algún impacto, señor. Sí, solamente quisiera hacer una precisión, porque esta parte que estamos, que yo hablé hace un ratito, es 1929. Y recuerden que habíamos señalado que la Guerra Fría empieza después de 1945 hasta 1990, ¿no? Entonces ahí estaremos adelantándonos un poquito, pero de todas maneras, para que puedas articular bien lo que estás señalando, era eso solamente. Ajá. Pues específicamente, ya que nos estamos ubicando hacia 1930 y sabiendo que, pues, que la Guerra Fría es a partir de 1945, tener en cuenta que desde el momento en que se van dando estas migraciones, el primero que va, o la persona que primero emigra es Herbert Fesch hacia 1930. Posteriormente lo van a hacer otros, como es el caso de Rudolf Carnap, de Menger en el 1936, Hempel en el 37, Reichenbach y Felix Kaufmann, Gustav Bergmann y Felix Frank en el 38, Kurt Gödel y Edgar Sitzel en 1939. ¿Eso qué significa? Pues que de una u otra manera, aunque todavía no se está viviendo la Guerra Fría, sí es fuerte el impacto por el hecho de que estamos en el periodo interguerras, entre 1918 y 1939. Sí, correcto. Y eso de una u otra manera, pues sabiendo que varios de ellos tienen antecedentes
pues que vienen de Viena o que tienen antecedente de raigambre judío. Todo eso también hace que varios de ellos estén buscando refugio, y más adelante lo vamos viendo, como en el caso de Neurath, quien se demoró un poco en tomar esa decisión y eso impactó su vida y el desarrollo de este proyecto. De esta manera, pues vamos viendo que las migraciones específicamente se hacen hacia Estados Unidos, no por una cuestión, digamos, como aleatoria, sino porque específicamente en ese momento era el contexto político que les ofrecía a los intelectuales una posibilidad de seguir desarrollando su trabajo, y en el hecho de que se encontraran, cuando dice en cierta manera el autor, que es como si volvieran a su hogar cuando están en Estados Unidos, porque aunque estén en un territorio que no es el de ellos, están encontrándose con personas con las cuales comparten esos ideales, y eso les ayuda pues a mantener el espíritu del trabajo que han comenzado. Estos filósofos que se les denomina los emigrate o los de la emigración, pues lo que hacen es encontrar allí en Estados Unidos son conexiones, personas con las cuales seguir cultivando el espíritu de la unidad de la ciencia y poder también promover el seguir produciendo sus monografías para las publicaciones, el poderle dar una identidad al grupo en cuanto a los trabajos de investigación, y también porque están en una búsqueda de un programa específico para la filosofía de la ciencia. Está el espíritu de la unificación, como lo estabas mencionando, de buscar que se hiciera al estilo del siglo XVIII una visión iluminista que le diera unificación al sentido científico, aunque se va viendo con el avance del texto que pues esto no es digamos, suficiente o no se logra, porque vamos viendo que la ciencia en sí misma va teniendo sus propios desarrollos de acuerdo a cada disciplina o a las investigaciones que se van obteniendo, así que pues se va dejando luego a un lado. En ese caso, pues lo que vemos es que de allí surge o provienen intelectuales de Viena, de Berlín, de Praga, que están buscando o con ello facilitar las conexiones entre estos intelectuales y que están abocados a la búsqueda de ese programa de la filosofía de la ciencia, que tiene un carácter social, que también tiene unas implicaciones políticas, y ese movimiento se convierte como en la voz oficial, pública y pedagógica del movimiento científico conocido como el empirismo lógico, que lo que logra es a través de sus congresos sacar a la luz las visiones científicas que cada uno de estos estaba promoviendo desde sus disciplinas, y con ello, como tú lo habías mencionado, pues llevarlo a la población, llevarlo a ser más divulgativo el ejercicio, y con ello con la expectativa de que esto le llegara a la población en general, y que se hiciera de esto pues un ejercicio de búsqueda de elevar el pensamiento, de elevar las formas de entender la ciencia por parte de la población en general. Y con ello pues van haciendo una serie de publicaciones, algunas que son de un impacto significativo, otras no lo son tanto, pero en ello lo que están buscando es hacer que se vea como un proceso regular, disciplinado, y que en algunas ocasiones también tuvo acogida por parte de publicaciones no tan científicas como fueron los periódicos o el Times o el de New York Times, que no es una publicación netamente científica, sino más de divulgación. Eso va mostrando que sí se estaba de alguna manera logrando ese propósito de que el conocimiento científico, la forma, esa visión científica del mundo, tocara a otros grupos, a otros sectores de la sociedad que necesariamente no fueran científicos, sino también de otros ámbitos de la sociedad, y con ello también fueron ganando un espacio que les permitió más adelante pues hacer o conseguir suscriptores para poder mantener unas publicaciones, que como se vio
inicialmente les exigieron, bueno, mínimo consigan 250 suscriptores para sus publicaciones y sorprendentemente lo superaron consiguiendo 500 suscriptores. ¿Y eso qué hizo? Pues que definitivamente pudieran sostener un proyecto que por momentos parece que agonizaba debido a las situaciones económicas complejas que se vivían en el momento y que pues para la producción científica. Con ello pues se muestra que el esfuerzo no solamente estuvo dado porque hicieran producciones de alto nivel intelectual, sino de cómo sostener económicamente estos proyectos. Creo que eso también es parte de lo que hoy se vive en la academia, de cómo poder sostener proyectos que, a pesar de que toquen con intereses de la sociedad, pues estarán afectados o se verán, digamos, confrontados con situaciones de tipo económico, con a veces con las confusiones que le generan en el argot popular el hecho de pensar que eso tiene alguna postura política y que genera divisiones para quienes están a favor o en contra. Y de alguna manera es también como una lección para la forma como hoy nosotros podemos manejar nuestros trabajos de investigación. Es lo que yo fui viendo en la reflexión que mostraba el trabajo, dado que siempre la gente tiene esa actitud de querer clasificar, encasillar o darle un nombre a determinados grupos para decir que se está a favor o se está en contra, y eso pues también trae una situación difícil que son los prejuicios. Y con los prejuicios entonces se oculta o se reduce el objetivo central, que es la generación de un pensamiento científico. Difícilmente escapamos de ello, de poder de decir que la ciencia, bueno, hasta cierto punto querer pensar que la ciencia sea neutral, ya lo hemos discutido en otros momentos, no lo es, pero tampoco con ello decir que entonces los participantes de un grupo o algo tendrían que afiliarse a una agrupación política o religiosa o científica y con ello pues aglutinar a todo el mundo bajo una misma etiqueta. Eso es donde veo yo pues los riesgos que va generando también el hecho de la generalización y la divulgación de estos conocimientos cuando las personas que reciben la información quieren ponerle una etiqueta. No sé, entonces ahí sí les cedo la palabra a los demás colegas. Armando, Estela. Hola. Bueno, pues yo creo que, que eso es como todo el preámbulo para un personaje que fue muy importante en el movimiento, que era Charles Morris, que pues de ahí comenzó a hacer como a influir para que la Universidad de Chicago publicara una obra de Neurath, que era la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. Entonces esto hizo que se hiciera un movimiento de la ciencia en los Estados Unidos. Aquí hay, digamos, una gran importancia, digamos, porque Estados Unidos en ese momento, pues digamos que estaba como en el centro del eje de todo un movimiento mundial. Y digamos que cuando sucede esta intención de nuestro amigo Charles Morris, él logra que esa enciclopedia, ese movimiento de la ciencia unificada y la enciclopedia que ellos pretendían dar, él quería que le hiciera a la Universidad de Chicago, que el movimiento fuera proclamado en la universidad, en la ciudad de Nueva York. Esto, pues porque Nueva York en ese momento era el corazón de la vida intelectual. Y allí los empiristas lógicos fueron recibidos como representantes de un nuevo movimiento social y cultural, y pues también como intelectuales y filósofos y lógicos. En fin, entonces digamos que también en este momento pues hay una gran cantidad de personajes donde estaba John Dewey, que era como el personaje de mayor edad, estaba Ernest Nagel, Sidney Hook, Horace Kalin y Meyer Shapiro, quienes contribuyeron a que ese famoso grupo de intelectuales en la ciudad de Nueva York definiera las tendencias y valores de la vida intelectual de la nación. Imagínense la importancia, la vida intelectual de la nación en los Estados Unidos para ese momento, porque en ese momento también, digamos, estaba altamente politizada la ciudad de Nueva York y digamos que era como el epicentro de todos los movimientos
que iban a generar, digamos, que nos iban a generar una serie de condiciones y pues que finalmente terminarían pues con la participación en la Segunda Guerra y posteriormente que esa misma guerra es la que prácticamente produce la desaparición del movimiento en los Estados Unidos por una serie de percusiones sociales y políticas, porque además también había una tendencia en ese momento de que la filosofía de la ciencia, que la unidad de la ciencia de los Estados Unidos también tuviera en cuenta las ciencias sociales, que era como algo, hasta donde recuerdo, algo que todavía no estaba como muy considerado, pero que ya era el centro de las discusiones en Europa. Bueno, eso es lo que tengo por ahora. ¿Quieres alguna intervención, Estela? Bueno. Bueno, yo quisiera entonces, yo voy hilando una secuencia y ahí voy recogiendo muchas de las cosas que mis colegas han dado. Lo que ellos ya han dicho, pues no lo voy a decir, pero señalaré en qué puntos están esas secuencias, dónde están los puntos que se han tratado. Bien, pues a raíz de ese congreso de Praga, donde coincidieron con un congreso de matemática y otro congreso, surge una buena cantidad de contactos que pues posteriormente van a permitir que esa idea de la unidad de la ciencia que estuvo manifestado en el documento de 1929 y presentado en ese congreso, se pudiera generar a través de dos estrategias. Una, la construcción de un movimiento que no es una institución, sino que es un grupo de relaciones entre científicos, filósofos, lógicos e interesados en la filosofía de la ciencia, estar en permanente contacto, intercambiando publicaciones, conocimientos, discusiones y generar pues lo que se conoció como el movimiento de la unidad de la ciencia, el movimiento internacional de la unidad de la ciencia. Y de allí la idea original que había pensado Neurath, que se había discutido en el seno del círculo con Schlick, con Carnap, con Hans Hahn y los demás compañeros, sobre establecer una enciclopedia internacional de la ciencia unificada. Pero esto tenía que ser a partir de unas publicaciones que se dieran de manera ¿cómo decirlo? De una manera sistemática. Y entonces ahí, pues por supuesto, viene la idea de la fundación de una revista que es la revista Erkenntnis. Es una revista de filosofía que generó este grupo del Círculo de Viena que publicaba artículos sobre la filosofía analítica que estaban trabajando ellos en sus discusiones del círculo. Su nombre deriva de la palabra alemana, pues, Erkenntnis, que significa conocimiento o reconocimiento. La revista también estuvo vinculada, como vamos a ver ahora, a la organización de los congresos en los años 30 de distintas áreas de la epistemología y filosofía de la ciencia, tanto para ciencias exactas como para ciencias humanas, y publicó trabajos y relatos de las discusiones que se tenían allí. Vale decir que la revista Erkenntnis, por las razones que ya Astrid ha planteado, solamente en relación con la migración, y porque el gestor principal, que era Neurath, tuvo que huir a Holanda, y después Holanda, ante la invasión alemana, tuvo que a su vez nuevamente huir hacia la Gran Bretaña, donde estuvo preso durante un tiempo por ser ciudadano austriaco y ser Austria una de las naciones que había anexado Alemania con Hitler, pues se consideraba como un prisionero de guerra hasta que logró liberarse a través de
un procedimiento administrativo formal que implicó también su matrimonio, valga la pena decirlo, con una de sus colaboradoras que había sido parte del círculo también en los años 20 y 30. Entonces se publica entre 1930 y 1940 esta primera fase de la serie de la revista Erkenntnis, pero a raíz de eso sale la idea de poder construir la enciclopedia de la ciencia unificada. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada fue una serie de publicaciones dedicadas a la ciencia unificada. Esto fue concebido en el Instituto Mundaneum, en la ciudad de La Haya, donde por supuesto estuvo vinculado Neurath en la década de los años 30 y posteriormente fue publicada en los Estados Unidos a partir de 1938 y fue un proyecto ambicioso que nunca se completó, vale decirlo también. En el caso de la revista Erkenntnis, volvió a aparecer esta revista, quiero que lo sepan, volvió a aparecer en 1975. Ya había pasado muchas cosas y esa revista sigue funcionando actualmente. Desde el año 75 hasta el 90 sigue funcionando y por supuesto pues con todas las recombinaciones y los cambios debido a las transformaciones que se vivieron dentro del empirismo lógico y por supuesto a nuevos planteamientos que pues hoy se tienen en la ciencia. Pero sigamos con la idea de la Enciclopedia Internacional. Este resultado del Círculo de Viena, por la creciente preocupación en el mundo científico por el caso de la lógica, la historia y la sociología de la ciencia, generó una serie de publicaciones que al final de cuentas, lamentablemente, solamente fueron 20 artículos o 20 contribuciones a lo largo llamémoslo así, de 30, llamémoslo así, del 40 al 50, del 50, sí, de 30 años, porque la última fue hasta 1900, se inició en 1938, prácticamente hasta 1969. Y bueno, estaba diciendo mal, no son 20, sino son solamente 19 monografías o artículos que se produjeron. Pero entonces la creación de esta enciclopedia fue facilitada indudablemente por los congresos internacionales para la unidad de la ciencia que generó el movimiento de unidad de la ciencia, que ya habíamos hablado y que fue del interés de Neurath y sus compañeros realizar. Se hizo una conferencia preliminar de este movimiento en el año de 1934. Coincide con la misma conferencia de 1929 que también se había hecho en Praga. Y ahí se denominó Primer Congreso Internacional para la Unidad de la Ciencia. Después se hizo un congreso en la Sorbona, en París, en septiembre de 1935. Allí asistieron algunas personas muy importantes, pero en total de 170 y de cerca de 20 países distintos. Allí estuvieron, decía, unas personas importantes de ese momento, como Ajdukiewicz de Polonia, que era del área de la lógica, Susan Stevin de Inglaterra, que fue la que ayudó en gran medida a la instalación de Neurath y su esposa en Inglaterra, Federico Enríquez de Italia. Federico Enríquez no es muy mencionado en muchos artículos, pero sí está dentro de las obras de Jean Piaget. ¿Por qué? Porque fue un epistemólogo italiano que se interesó por todos los problemas de la evolución epistemológica en la conciencia humana, desde la perspectiva
de lo biológico con lo social que interesó siempre a Piaget. Bueno, el Congreso expresó la aprobación de el establecimiento de la enciclopedia en el que estoy hablando, el de la Sorbona, y creó un comité para planificar otros congresos, y este comité estaba integrado por los siguientes miembros que quiero mencionar, algunos conocidos y otros no. Marcel Boll, Percy Brickman, que sí es conocido, más conocido Henry Bonnet, Niels Bohr, el físico, Rudolf Carnap, Eli Cartan, Jacob Clay, Morris Cohen, también un filósofo conocido, Federico Enríquez, Philip Frank, por supuesto, Maurice Fréchet, Ferdinand Gonset, Jacques Hadamard, Maurice Janet, Herbert Spencer, que es un científico en el campo de antropología y sociología, Jürgen Jorgensen, que es muy conocido en la filosofía analítica de la ciencia, Hans Kelsen, el principal representante del área jurídica dentro del Círculo de Viena, que es autor de la teoría de la pirámide jurídica en la estructura de las leyes, Tadeusz Kotarbiński en el campo de la lógica, André Lalande, si no estoy mal, en el campo de la física, Paul Langevin, Carl Lashley, Clarence Irving Lewis, Jan Lukasiewicz, que es en el campo de la lógica, Richard von Mises, que es parte del Círculo de Viena, que trabajó en el campo de la economía, Charles Morris, que fue ya mencionado, que es un profesor filósofo norteamericano muy relacionado con el pragmatismo, discípulo de Charles Peirce. Otto Neurath, por supuesto, que es el alma y cabeza de todo esto. Charles Nicole, Charles Ogden, otro filósofo conocido, Jean-Baptiste Perrin, Hans Reichenbach, conocido también del Círculo de Berlín, que después hizo parte del Círculo de Viena, Abel Rey, Charles Ritz, Louis Rouget, Bertrand Russell, que es muy conocido, filósofo lógico y matemático, Maurice Schlick, por supuesto, Susan Stevin, que ya la habíamos mencionado, que le ayudó a Neurath mucho, y Joseph Henry Woodger. En el primer volumen de esta enciclopedia, y aquí pues para entender de qué se trataba, el primer volumen reunió artículos, contribuciones de Charles Morris. Los editores fueron Otto Neurath, Niels Bohr, John Dewey, Bertrand Russell, Rudolf Carnap y Charles Morris. Las contribuciones fueron de Fundamentos de la Teoría de los Signos de Charles Morris, Fundamentos de Lógica y Matemáticas de Rudolf Carnap, Aspectos Lingüísticos de la Ciencia de Leonard Blomfield, Procedimientos de la Ciencia Empírica de Victor Lenzen, Principios de la Teoría de la Probabilidad de Ernest Nagel, también ya mencionado, que Ernest Nagel, aunque es norteamericano, él nació originalmente en la República Checa o en Checoslovaquia de ese momento, en la ciudad de Praga, pero él se formó como intelectual, como ciudadano en los Estados Unidos. Fundamentos de la Física de Philip Frank, Cosmología de Philip Freundlich, Fundamentos de Biología de Felix Mainz, el marco conceptual de la psicología de Egon Brunswick. En el volumen 2, Fundamentos de las Ciencias Sociales, que lo propuso Otto Neurath, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, pero este es de los últimos, sino que quedó en segundo lugar del segundo volumen. Pero este fue la última monografía o contribución, que al final de cuentas es el libro que ustedes conocen como la estructura de las revoluciones científicas. De eso más tarde hablaremos, de esa gran contradicción que se dio
dentro del propio movimiento de la ciencia unificada con el planteamiento que hizo Kuhn en esta obra. La ciencia y la estructura de la ética de Abraham Edel, teoría de la valoración de John Dewey, la técnica de la construcción de teorías de Joe Bugger, la metodología de la economía matemática y la econometría de Gerhard Tintner, la formación de conceptos en ciencias empíricas de Carl Hempel, el desarrollo del racionalismo y el empirismo de George de Santillana y Edgar Zilsel, que es otro miembro del Círculo de Viena original, el desarrollo del empirismo lógico de Jürgen Jorgensen, y la parte correspondiente a la bibliografía y el índice, que fue un trabajo que hizo Herbert Feigl con Charles Morris. Eso fue lo que únicamente se produjo entre 1938 y 1969. Por supuesto, aquí no están dicho en los tiempos que fue construida, porque hay algunos que ya habían muerto, por ejemplo, hacia 1960 y pico. Pero habían dejado ya esta elaboración de lo que fue la enciclopedia unificada de la ciencia. Con ello, pues entonces estamos viendo que el proyecto fue a largo aliento, pero entre lo que va sucediendo entre 1938, 39 y 1949, 50, hay una serie de transformaciones que dieron al traste con todo este proceso. Por lo pronto me detengo acá para darle la oportunidad a los demás colegas. Pues en esas participaciones connotadas y como sabiendo datos específicos de estos participantes, pues cada vez que uno como que se centra en uno de ellos, por ejemplo, le ayuda a entender un poco más esto que estás diciendo con respecto al lugar que ocuparon en los eventos, en los congresos. Es el caso, por ejemplo, de otro personaje, bueno, uno de ellos como es Rudolf Carnap, quien pues es muy conocido en el ámbito de la filosofía de la ciencia ya específicamente en el siglo XX, pero que como parte de los fundadores y quizás uno de los principales representantes del movimiento del positivismo lógico o el empirismo lógico, pues se encarga de promover o de crear campos para la filosofía de la ciencia. Contribuye pues a espacios como la semántica y la lógica inductiva. Y en esa forma de presentar o de plantear puntos de vista frente a la filosofía de la ciencia y la lógica, pues se ve que es una persona que hace transformaciones y cambios también a su pensamiento en el ejercicio mismo de las participaciones, y que con ello pues se va viendo que hay esa influencia que él tiene sobre todo este ejercicio, hace que haya, digamos, de alguna manera un sostenimiento al movimiento, sobre todo en esas épocas de las décadas de los 50 y 60, cuando hay tanta decadencia o está con la tendencia a desaparecer el grupo, pero estas contribuciones que hace Carnap como que le dan por momentos una reactivación al movimiento, y con ello pues hacer que lleguen otros esfuerzos o una siguiente generación como es la que aporta por parte de Quine. Y definitivamente cada una de los aportes o de ese carácter significativo de estos científicos se les hace un reconocimiento o la recuperación de sus ideas son décadas después, como ya lo habíamos dicho, cuando en los años 70 se toma desde una perspectiva diferente a esta ciencia unificada, al mismo Círculo de Viena. Lo mismo va a pasar con Carnap, que es hacia los años 80,
cuando vuelve y se recuperan las ideas que él había planteado hacia los años 50 y 60, lo cual hace que también tengamos que ver que la historia de la filosofía de la ciencia no podría ser entendida de una manera lineal o como una forma secuenciada. Y eso también pues nos lleva a tener como esa necesidad de ser precisos o de tener cuidado con las revisiones que vayamos haciendo, dado que estas influencias históricas o políticas pues hacen que la participación de estos filósofos se dan en momentos históricos como opacados, sin decir por ello de que no fueran valiosos, sino por el momento histórico que se estaba viviendo. Y con ello, pues, por su literatura y su productividad intelectual, pues ahora es reconocida. Otro personaje que se destaca precisamente en esta época que estamos viendo de los congresos es Philipp Frank, un personaje que nació en Viena, cuando estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, y en 1884, y fallece en 1966, pero en Estados Unidos. Este es un físico y matemático, filósofo de la primera mitad del siglo XX y que hace parte del grupo del positivismo lógico y miembro del Círculo de Viena, que recibe una influencia directa de Ernest Mach y precisamente fue uno de los que fueron criticados por sus posturas o sus visiones frente a la ciencia. Reflejo de ello es el texto de Lenin, de lo que escribe Lenin sobre él en el texto de Materialismo y Empiriocriticismo. Eso significa que estamos hablando pues de una figura pues muy valiosa a la vez de que es mencionado en estos documentos. Otro es Charles Morris, como ya Armando y tú has mencionado, que sus aportes están muy dados hacia el lado de la semiótica, del desarrollo conceptual de los signos, de la unión entre tres perspectivas como son los objetos, las personas y los símbolos, y con ello pues es una recuperación de algo también que había planteado ya antes Otto Neurath, que tiene que ver en el caso de Neurath es por el lado de las tipografías o de los isotipos, pero que en la versión de Charles Morris pues tienen ya una perspectiva, digamos, de una fusión de signos y de representaciones y de trazas, porque está el espíritu de hacer que esta producción filosófica científica llegue a la población a través de esas imágenes y figuras con las cuales la gente pueda entenderlo o por lo menos apropiarlo de una manera más pedagógica. Como ya lo decías también, pues Morris tiene una fuerte influencia del pragmatismo de Charles Sanders Peirce, y que de una u otra manera vamos viendo que este ejercicio, este trabajo de todos estos filósofos de la ciencia tiene muchas aristas. No podemos hablar de eso como una cosa homogénea, sino que está imbuida en diferentes disciplinas, lo que la hace enriquecedora por un lado, por el otro por los ataques que ellos van a recibir por parte de quienes asumen posturas políticas que quieren verlos, que si es que ellos son de izquierda o en dónde es que se pueden ubicar. Y ahí es donde uno dice, bueno, definitivamente lo que está tratando la gente es encasillar el pensamiento filosófico científico, lo cual ha sido como una intención muy marcada de la sociedad o de quienes externamente ven a los científicos, pretendiendo con ellos rotularlos o ubicarlos en una postura, lo cual, pues, en mi forma de ver, considero que es una postura, una perspectiva algo peligrosa, porque eso fue lo que también generó que a posteriori el macartismo los tratara digamos, de desaparecer, porque se hacen inferencias o se hacen interpretaciones a la ligera que no necesariamente tienen que ver con el asunto. Pero también por el otro lado, pues es el hecho de que percibo yo en lo que fui leyendo,
que eso también les hizo tener advertencia, les hizo después volverse más cautelosos y precavidos, lo que se evidencia, por ejemplo, en el trabajo que se hizo en Norteamérica con la posición heredada de la ciencia, cuando se trabaja más hacia el lado de la lógica. Entonces creo que eso también es una manera de ver cómo el grupo fue madurando, fue teniendo, pues, sin perder de vista el criterio de buscar el espíritu científico, también es decir, definitivamente hay que tomar medidas. No necesariamente uno tiene por qué estar exponiendo cosas que son muy de su pensamiento personal, pero sí poder ayudar a que se sostenga o se amplíe siempre esa perspectiva científica. Eso por ahora. Sí, señor. Sí, mira, en eso para entender cada vez más cómo es que se da esa transformación, vale decir o recordar, muchos de los miembros del Círculo de Viena original fueron miembros activos de Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Socialdemócrata, o estaban interesados por los temas de corte social educativo y el establecimiento de formas democráticas de vida, teniendo en cuenta la naciente República Austriaca después de haber caído el Imperio Austrohúngaro. Ese es un elemento fundamental para poder entender varias de las cosas que influyeron en el desarrollo del espíritu del Círculo de Viena con su idea de la visión científica del mundo y el concepto de ciencia unificada que sirviera a la sociedad, tal como lo expliqué hace unos minutos. Y eso contribuyó también combinado con lo siguiente en el contexto internacional histórico. La revolución bolchevique que había sido liderada por Lenin y Trotsky principalmente, pues por supuesto tiene una serie de transformaciones. Inmediatamente muere Lenin, que ahorita no recuerdo si es 1923 o 1924, pero el asunto es que hay unas artilugios o artimañas políticas para que Stalin tomara el poder absoluto en la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, y esto llevara a una transformación de ciertas ideas. Muchas gracias, Estelita. 21 de enero de 1924 es la muerte de Lenin. Y entonces lo que hace Stalin es que va adoptando ciertas ideas en las cuales se va consolidando un poder de dictadura, pero no de dictadura del proletariado, sino de dictadura de, llamémoslo así, de una nomenclatura de partido, de dirigentes de partidos, donde la voz última era la voz de Stalin, que generó todo un régimen, llamémoslo así, de terror por el carácter de su dictadura, que llevó a que otro de los líderes de la revolución bolchevique, como lo fue León Trotsky, que tuvo unas diferencias con Lenin, por supuesto, pero que pudieron de todas maneras trabajar juntos, llevó a que Trotsky tuviera que abandonar la Unión Soviética porque peligraba su vida, eh, y desafortunadamente años después los agentes soviéticos de todas maneras lo asesinan en México. El punto es que el desarrollo de esta forma de ver autocrática, el marxismo-leninismo en la práctica de la revolución bolchevique y su instauración en la Unión Soviética, llevó a generar una serie de críticas en otros países por fuera de la Unión Soviética que sí podían hacer la crítica. Y esto llevó a que muchos intelectuales de izquierda que habían abrazado con entusiasmo la revolución bolchevique vieran frustrado todo lo que habían pensado que podía ser la construcción de la libertad de un nuevo hombre en una sociedad socialista.
y esto llevó a que muchos abandonaran las ideas del marxismo-leninismo o que tomaran alguna distancia con una actitud crítica frente al régimen soviético. Esto tocó también a los filósofos de la ciencia que habían tenido una visión de corte político. Esto repercutió dentro de ese ambiente cultural del cual hablaba Armando, que se estaba dando en Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, por supuesto, las ideas de Marx y Engels y Lenin, pues habían calado desde el punto de vista académico. Por supuesto, habían algunos líderes sociales y de trabajadores que habían abrigado estas ideas, aunque no eran muy difundidas por toda la población, pero había una intelectualidad que miraba con buenos ojos estas ideas. Sin embargo, al resultar lo que se dio con el régimen estalinista, se generó una raíz de rechazo y que se convirtió después en lo que se denominó las actividades de los anticomunistas, que llevó hasta la misma organización del Estado norteamericano de establecer, de mantener dentro de su agencia, de una de sus agencias de seguridad, el foro de investigaciones, la oficina del foro de investigaciones, el FBI, toda una actitud de pesquisa, búsqueda y persecución de aquellos que abrazaban las ideas cercanas al socialismo o al comunismo, porque veían en ello una amenaza. Y todavía no estamos hablando de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ni haber comenzado la Segunda Guerra Mundial. Cuando viene la migración de estos intelectuales de los que hemos estado hablando, del Círculo de Viena, del Círculo de Berlín, y demás, digamos, intelectuales europeos que habían sido tocados, pero principalmente los alemanes y austriacos, que fueron a universidades como Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Chicago. Otros fueron a la Universidad de California, no del Círculo de Viena, pero sí, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, que ellos también migraron. Tanto a Estados Unidos, como a Chicago, Nueva York y San Francisco, Los Ángeles, perdón. Entonces empezó a generarse un temor en los Estados Unidos de que el pensamiento de los rojos, de los comunistas, podía envenenar la mente de los jóvenes norteamericanos o de los intelectuales norteamericanos, y por eso se fue generando una actitud defensiva frente a las ideas que tuvieran que ver con Marx, Lenin, Engels. Y todo lo que tuviera que ver con ciencia, sociedad, esas relaciones ciencia-sociedad estaban supremamente escrutadas. Esta es una de las raíces que llevó a que después de que la Segunda Guerra Mundial termina, donde hay unos vencedores, dentro de los cuales está la Unión Soviética, a la cual se tuvo que pedirle ayuda por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos para poder atacar por el lado oriental a los nazis. Hubo la repartición de Alemania y toda la cosa, y se generó un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial, pues se genera toda esa estructura de poder de superpotencias, y surgen dos grandes superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dadas las cosas así, pues hombre, esto tiene también una repercusión en todo el proceso del Círculo de Viena y del movimiento de unidad de la ciencia. El Círculo de Viena pues se disuelve porque toda la gente tiene que migrar, no, como no había institución, como si fue el caso de la Escuela de Frankfurt, que tenían su institución, pues la institución no pudo migrar. Migró fue el grupo de personas del movimiento, y el movimiento continuaba porque tenía representantes en Suecia, en Noruega, en Holanda, en la Gran Bretaña, en Italia. Entonces migraron la mayor parte de los Estados Unidos, excepción de Neurath, como dijimos, que fue a Holanda y después a Gran Bretaña. Y dándose las cosas así, dentro de ese movimiento se generaron dos grandes tendencias entre los miembros fundadores del círculo.
Por un lado estaba Philipp Frank y Otto Neurath, que eran fieles a los principios básicos que había tenido el círculo en su concepción científica del mundo, de estar interesado de que la ciencia sirviera a la sociedad como un proceso liberador, como un proceso de educación, como un proceso de participación. De otra parte, los otros miembros del círculo, principalmente en cabeza de Carnap, estaban muy interesados por la estructura lógico-semántica de las teorías en una perspectiva más de tipo formal académico. Entonces, estas dos tendencias, que para mí es importante que ustedes entiendan, que se dieron y que pujaron una con la otra, a pesar de que trabajaban juntos en la edición de la enciclopedia, en la, inicialmente en las ediciones de la revista Erkenntnis. Las dos tendencias tomaron rumbos distintos a partir de 1945, cuando muere en diciembre del 45, muere Otto Neurath de un derrame cerebral. Entonces, el trabajo del movimiento, el trabajo de la enciclopedia lo asume Philipp Frank, que era el más afín a las ideas de Neurath. Sin embargo, el asunto es que como no hubo orden desde el principio por todo el problema de la guerra, problemas de comunicación, no llegó a desarrollarse de manera tan fuerte la generación de las publicaciones. De hecho, casi que la Universidad de Chicago deja de publicar. Hubo una solicitud inmensa, grande, por parte de Neurath a la Universidad de Chicago para que se siguiera publicando, pero eh, muere este y sí, Estela, va a hacer una intervención. Dime, Estela. Hola, pues es que desde hace rato yo estaba pensando si realmente lo que dio al traste con todo el proyecto no fue la muerte de Neurath, porque pues parece ser que este señor no tenía la suficiente fuerza y de abanderarse con todas sus ideas y fue captado por Frege, por Reichenbach, y decía que en un texto que leí decía que de alguna manera lo había sido por Carnap. Entonces yo no voy a desconocer que, bueno, que toda la situación política afectó, pero yo te tenía desde hace rato una pregunta si realmente lo que dio al traste no fue la muerte de Neurath. Yo estoy de acuerdo contigo, la muerte de Neurath llevó al traste el proyecto que se estaba llevando de la enciclopedia y del movimiento. Claro, lo del movimiento era muy complejo porque estaban todos dispersos, separados. Entonces, no era tan fácil en ese momento la comunicación para mantenerse coaligados porque había problemas en los sistemas de correo y el asunto de la guerra no lo permitía. Al morir Neurath, entonces asume Philipp Frank, pero Philipp Frank no tenía la suficiente fuerza y por supuesto los intereses que Feiglb, que ya estaba en Estados Unidos, Reichenbach lo mismo, se coaligaron más con las ideas que Carnap siempre había mantenido. Es muy importante tener en cuenta que Carnap siempre tuvo desde el principio sus intereses en el problema de la sistematización lógica del lenguaje científico. Desde siempre, desde la publicación en 1924 o 25 de la construcción lógica del mundo que él hizo, que ya lo discutimos la sesión pasada, estaba allí. De allí, gracias. Sí, en 1882-1945, la vida de Neurath. Entonces, decía que allí, en el caso de Carnap, pues él estaba siempre interesado, nunca dijo que no a la parte del proyecto social, cultural, ciudadano, democrático,
pero su interés principalmente era de la formalización. Y a ello, pues, estaba muy pegado Reichenbach, por supuesto, del Círculo de Berlín, y lo mismo que Karl Hempel del Círculo de Berlín, que era una de las partes del Círculo de Viena a nivel más ampliado. Y por supuesto, Feiglb se sumó para ese lado, y al final de cuentas, pues, aunque hubo una financiación durante 4 o 5 años por parte de la Fundación Rockefeller al movimiento de unidad de la ciencia, que estableció un instituto para la unidad de la ciencia, hasta 1955, pues hubo una financiación de la Fundación Rockefeller. Pero luego de esto, y a propósito, la Fundación Rockefeller también apoyó la financiación de la Escuela de Frankfurt. Quiero que lo sepan durante algún tiempo. Entonces, se apoyaron estas publicaciones, pero hasta el año 55, y después se fue diluyendo, y pues no moría de todas maneras, pero se seguían publicando de a poquito las monografías, hasta la última monografía que se publicó, que fue la de 1969, de una obra que ya se había publicado en 1962 de manera independiente. Estoy hablando de la estructura de las revoluciones científicas. Aquí quiero decir lo siguiente. Esta monografía de Thomas Kuhn fue concertada por parte de, del Instituto sobre la Unidad de la Ciencia desde muy temprano, desde los años 50, pero fue solamente entregada hasta 1969, y es la última de las monografías que constituyen el segundo volumen de la Enciclopedia Unificada de la Ciencia. Y hasta ahí, y ahí terminó, pero la publicación, Kuhn hizo una publicación muy personal en el año de 1962. Es importante que ustedes sepan esto. Y resulta que en la obra de Kuhn, lo que se le hace es un ataque frontal a todos los anteriores escritos que se dieron en la enciclopedia, porque el énfasis era más formal, excepción hecha, por supuesto, de los trabajos que había hecho Neurath sobre la filosofía de las ciencias sociales, pero los otros trabajos que se habían presentado eran mucho más de tipo formal, es decir, de lógica semántica. Entonces, es como si se hubiera metido un caballo de Troya dentro de la enciclopedia que desbarataba la enciclopedia. Y ese fue el último trabajo que se hizo. Coincide en 1969 con el congreso que hemos hablado muchas veces acá en estas tertulias de la ciudad de Urbana, en Illinois, donde se establece en la estructura de las teorías científicas, en las actas de ese congreso, compiladas y ejecutadas por Frédéric Suppé, el acta de defunción de lo que sería el positivismo o empirismo lógico. Entonces, esto para poder entender toda esa trayectoria y poder tener un conocimiento cabal de la historia de la filosofía de la ciencia y saber de qué se trata todo esto y por qué sigue existiendo una filosofía analítica de la ciencia, porque sigue existiendo una filosofía analítica de la ciencia que estudia las estructuras lógico-semánticas de las teorías, por supuesto con otra serie de problemas que han surgido posteriormente, incluidos la crítica kuhniana y los aportes de Feyerabend, los aportes del propio Lakatos, que hace, por supuesto, las variaciones que había hecho Popper de crítica original, que generaron una serie de cambios a las visiones verificacionistas y de lógica probabilística de Reichenbach y de Carnap. Pero entonces con esto vamos viendo que esa transformación en la Unión Soviética con la toma del poder de Stalin llevó a un abandono por parte de muchos intelectuales de izquierda de lo que
sería una visión izquierdista, pero esto alertó a las autoridades norteamericanas para esa inmigración de estos intelectuales, lo cual llevó a una especie de presión, coerción, y llevó a que los ideales que se tenían originalmente en el Círculo de Viena con la concepción científica del mundo simplemente quedara reducida a la visión lógico-semántica de estructura formal de teorías. Y esto es resultado de la Guerra Fría, porque fue cuando se agudizaron las contradicciones y los temores mutuos, tanto de Estados Unidos con respecto a la Unión Soviética, como la de la Unión Soviética con respecto a Estados Unidos. Y en ese marco es que se da esa transformación de la filosofía de la ciencia. Paro ahí para darles chance a mis compañeros. ¿Alguna intervención, Armando? Pues sí, no, es que me estás haciendo pensar en muchas cosas. Y bueno, es que de todas formas, yo imagino que el saber convencional de la época, pues definitivamente estaba siendo colocado en la mira a través de la filosofía de la ciencia, y pues era un movimiento precisamente analítico, toda esta cuestión que mencionabas ahorita de la semántica, de la lógica y todo esto, pues era materia fundamental. Y de ese mismo modo, pues me parece, o sea, se está comentando o poniendo en tela de juicio digamos, algunos aspectos de la vida en ese momento, pues seguramente era muy fácil conectarlo con la insurrección, ¿no? Entonces, y que de todas formas, digamos que el movimiento estaba colocado como en el centro, ¿no? Porque era tan importante que hasta los mismos, o sea, yo veo que estaban los americanos, por un lado, muy interesados en traer ese conocimiento a los Estados Unidos, y por otro lado estaba Rusia, pues también analizando la misma cosa, y pensemos que había pues todo un movimiento político y social entre estos dos países, y en el centro estaba pues la filosofía de la ciencia, y en la filosofía de la ciencia pues tenía pues todo este asunto de, digamos, de que, pues imagínate en ese momento estar, que el empirismo lógico estaba haciendo algunos comentarios acerca de la metafísica contemporánea y tradicional, y hablaba de la pseudociencia, en fin, entonces había, digamos que yo pienso que en ese momento la filosofía de la ciencia hacía algo que leí por ahí que hacía pirotecnia analítica, ¿no? Para mirar el mundo que nos rodeaba, y hacían pues que ese proyecto finalmente tuviera improntas positivas y negativas en un mundo que en ese momento pues estaba precisamente en eso que desembocó pues la Guerra Fría. Y añadiendo esto que estaba mencionando Armando, específicamente hacia 1940, entre el periodo 1941 y 1943, cuando se da esa difícil situación para la publicación secuenciada de las monografías, Noira como que también tiene que moverse con cierta, ¿cómo se dice? Como con cierta autoridad o empoderamiento, animándolos, y en el caso de los correos que internamente se mantiene no me acuerdo, creo que es con Morris para la Universidad de Chicago poder hacer la publicación. Y es estar diciéndoles, mire, estamos atravesados por esta situación de la guerra, pero nosotros podremos ser los que les sirvan como el plato de degustación de la paz, de una forma de ver distinta las situaciones, porque nosotros podemos aportar a ello. Nosotros podemos ser desde la ciencia quienes le den tanto a Alemania como a Europa algunas buenas condiciones, o como lo dice, hay unos buenos platos que les podemos ofrecer. Es decir, la ciencia como una alternativa a esta situación de caos donde se están viendo entre sí como enemigos, cuando en realidad lo que se pueden es a crear o generar puentes.
Claro, sí, tienes razón. Y ese es un argumento muy bueno que utilizó Neurath justamente para que la editorial de la Universidad de Chicago no parara las publicaciones. Claro, esa fue una especie de como de cartilla que se le dio a Morris y para ello, y por supuesto el propio Neurath en viajes a Estados Unidos eventuales señaló este tipo de cosas. Hay dos filósofos, Horace Kallen, que era amigo directo de Neurath. Llegó un momento en que frente a esta toma de dirección que hizo tan fuerte Neurath, eh, señaló que este tipo de filosofía de la ciencia se constituía en una filosofía de la ciencia dictatorial, prescriptiva. Y como había toda esa visión de relacionar a los miembros del Círculo de Viena con las ideas de izquierda que se vinculaban con la Unión Soviética, vieron ahí un peligro. Ese fue un primer elemento que quería señalar ahorita de Horace Kallen. Pero el otro es Sidney Hook, ya dentro de los Estados Unidos, que desde el punto de vista académico señalaba de los peligros que pudiera tener una filosofía de la ciencia que tuviera cierta carga que pudiera asumirse como de política de izquierda. Y por eso fue que en los Estados Unidos se desarrolló junto con el FBI todo un movimiento de indagación, pesquisa y seguimiento a través de el Comité de Actividades Antiamericanas en el Senado de los Estados Unidos con el senador Joseph McCarthy a la cabeza, de indagar sobre personajes de la vida cultural, de la vida académica, de la vida pública, que pudieran estar, de la vida artística, que pudieran tener algunos antecedentes que los vincularan con las ideas relacionadas con el marxismo-leninismo, porque podían ser considerados como agentes soviéticos, agentes rojos. Y en ese sentido, pues, es todo lo que va pasando entre 1950 y 1970, de tal forma que hubo persecución, destituciones en universidades, pero también en colegios. George Reich señala que en colegios de secundaria también se dio esto, y entonces se generó una especie de mordaza para cualquier idea que fuera de tipo colectivista. Cualquier idea que hablara de lo social y el colectivo era sinónimo de sospecha en la actividad académica norteamericana. Y por eso las ideas del individualismo, la libre empresa y todas las cosas que tuvieran que ver con el campo de la libertad individual fueron auspiciadas dentro de la Academia Norteamericana. Esto obligó a que todos estos profesores que habían sido miembros del Círculo de Viena tuvieran que silenciarse en ese aspecto y solamente dedicarse a la parte lógico-semántica, la parte de la formalización de teorías. Y ahí es donde viene toda esa tradición que había nacido en Gottlob Frege, que había pasado por el grupo del Círculo de Viena y que se estableció ahí en estos filósofos lógico-semánticos, que es la llamada visión heredada de la filosofía de la ciencia. Y yo creo que hoy sí se puede comprender mucho eso, de qué era la visión heredada. La visión heredada no tenía que ver con un grupo especial, sino era que dentro de todo ese conjunto de ideas de la filosofía de la ciencia había grupos que trabajaban principalmente el aspecto lógico-semántico de teorías. Pues la Guerra Fría contribuyó a que esa visión heredada lógico-semántica cobrara más fuerza por la persecución que se le hizo a los intelectuales que habían venido de Europa a raíz de todos los problemas de la guerra o de los momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pues es que la actitud de Kallen es la de que hacer ver que las posturas que estaba teniendo, sobre todo en cabeza de Neurath, eran totalitaristas, y que con ese totalitarismo de la ciencia lo que estaba buscando Neurath era hacer de la ciencia como un acto dictatorial. Cosa que, a pesar de que Neurath trató de mostrarle que no, que de lo que se trataba era una visión integradora,
este personaje, no, lo siguió direccionando hacia ese lado y finalmente, pues como ya lo dijo Estela, pues hacia diciembre de 1945 fallece Neurath, confluyendo esta situación difícil que estaba sosteniendo en las discusiones con Kalin, pero además pues el hecho de que hubiera llegado a su vida momentos de salud difíciles y que definitivamente lo que se estaba era como enviando o se ve con este personaje de Kalin, como si internamente se estuviera enviando también bombazos hacia afuera que hicieran que se deteriorara la postura o la actitud amplia de la mentalidad de estos autores. Entonces uno ve que también en los mismos grupos, sean científicos, políticos, del orden que sea, también desde adentro hay unos ataques que hacen que se debiliten las intenciones originales. Sí, hay una cosa que a raíz de eso que estás diciendo me hace recordar y ver cómo ya en los años 80 del siglo XX, la aparición del programa fuerte de la sociología del conocimiento científico es como una especie de reencauche de algunas de las ideas que estarían ubicadas dentro de el Círculo de Viena. No digamos que hay una herencia, pero sí hay unas similitudes del interés de ver cómo la sociedad influye en el desarrollo de la ciencia, aunque no está el programa académico de popularización ni de educación hacia la población. También la visión, esta visión del programa fuerte de sociología del conocimiento científico puede relacionarse con algunas de las posturas tempranas de Bruno Latour, sobre este tema. Aunque, insisto, no estoy diciendo que es una retoma de los postulados sociales y educativos del Círculo de Viena original, sino que hay unas similitudes de tomar algunos elementos, porque aquí en estas otras posturas es más mirar el asunto histórico-social que influye en el desarrollo de la ciencia, no la ciencia y su reflexión como un programa de desarrollo de la cultura y de la sociedad, porque ese programa sí se perdió. Muy bien, entonces ya vamos haciendo con esto pues como ya digamos como unos puntos centrales que van dándole el hilo conductor que nos permite ver entonces ahora cómo el movimiento de la unidad de la ciencia pues se ve imbuida o tocada por la Guerra Fría. No sé quién quiera entonces intervenir y hacer como sus comentarios. Armando o Estela. Bueno, mientras, pues con estas características que se han venido presentando del momento en que se fueron dando cada uno de los congresos y cómo cada uno de estos personajes fue migrando hacia los Estados Unidos y de cómo internamente también hubo unas discusiones y unas contradicciones entre sí. Vemos que con la desaparición, el fallecimiento de Neurath, pues es necesario que alguien tome como las banderas de todo este movimiento, y es precisamente Philipp Frank, de quien se decía hace un momento, claro, no tiene la fuerza y el espíritu, digamos, de atrayente con el que contaba Neurath, pero también está de por medio el hecho de que algunas situaciones como el hecho de que los autores no contaban con unos contratos oficiales o unos documentos que dijeran, bueno, es que específicamente ellos son los que están publicando, pues todo eso le va dando como al traste de la situación de que se va debilitando y se va dando una desorganización en todo este ejercicio de las publicaciones. Y hace que precisamente que tenga que Philipp Frank tomar las riendas desde diferentes ángulos, desde diferentes elementos, y que al tiempo con ello, pues, tener que valerse de su trabajo, de su labor como docente universitario. Entonces, todo eso se une para que vaya dando otros elementos a la situación de debilitar este movimiento. Entonces, el hecho de las más responsabilidades personales
que las personas que están asumiendo el liderazgo pues tengan de por medio el hecho de resolver sus propias necesidades personales, pero a la vez situaciones que no habían quedado muy claras con respecto a los autores o a las personas que participaban de los escritos con una contratación de manera oficial. Y pues de aquí en adelante vamos viendo es que el timón, la directriz que va a darle Frank a todo este movimiento, desencadenaría en un liderazgo del movimiento de una manera ya cambiante o cíclica de funcionarios, ya no estaría tan establecida en una sola persona, y de aquí pues que se van dando como situaciones que debilitan el liderazgo de ese futuro grupo, de las contribuciones de los próximos escritores y también de quienes están por el otro lado pues haciendo trabajos de, de principiantes o de gente que quiere participar pero que no tiene la experiencia o el bagaje intelectual que traían estos primeros participantes del movimiento unificado de la ciencia. Entonces, ya se va viendo que poco a poco ese liderazgo, esas figuras célebres, pues no están y las cosas van quedando un poco a la deriva. Sobre eso quería comentar lo siguiente. Aquí es donde se ve la diferencia entre lo que es un movimiento y una institución. Los movimientos tienen que ver con actividades que la voluntad de los seres humanos mancomunados desean hacer, y es una expresión del libre albedrío que le da calor, que le da humanidad a todo lo que se desarrolla y lo que se obtiene. Contrario sensu, o de manera diferente, es el caso de las instituciones. Porque las instituciones, a pesar de que nacen de una voluntad de los asociados, se convierten en una estructura rígida, externa, que de buena voluntad se transforma en obligación legal. Y justamente la muerte de Neurath, como muy bien lo dijo Estela, de pronto marca ese camino de descenso del movimiento y por supuesto de la enciclopedia, de la dinámica del grupo que había migrado a los Estados Unidos. Y no lo puede reemplazar Frank de manera exitosa. En cambio, cuando existe una institución, los hombres pasan, las instituciones quedan. Prueba de eso es que, tratando de reivindicar el pensamiento del Círculo de Viena, en la Universidad de Viena se fundó el llamado el Instituto del Círculo de Viena. Y hoy existe el Instituto Círculo de Viena, es parte de la Facultad de Filosofía y Educación. Se encuentra en la tradición histórica del Círculo de Viena. En ese sentido, esta institución apoya proyectos de investigación filosófica que respondan en forma crítica y constructiva a cuestiones que se plantean en las ciencias individuales. Y otra agenda importante que tiene es la integración de diferentes disciplinas centradas en las ciencias relevantes, tales como filosofía, historia, sociología, entre otras. También se dedica a la documentación, reconstrucción y posterior desarrollo del empirismo lógico. Coopera estrechamente con el Departamento de Filosofía, especialmente con la Cátedra de Filosofía de la Ciencia y la Sociedad del Círculo de Viena, que es otra institución que hoy existe en Austria y alberga varios proyectos de investigación, una serie de libros y un anuario, así como de destacados proyectos editoriales ya propios de el interés actual de la filosofía de la ciencia. Es una manera ya institucionalizada
no con las ideas originales del Círculo de Viena, pero siguiendo esa tradición que había propuesto el Círculo de Viena, y por supuesto han venido haciendo, quiero que lo sepan, todo un proceso de investigación para una reconstrucción histórica del Círculo de Viena, de cómo se formó, cómo se desarrolló, y compilar todas las publicaciones y todos los registros que se generaron, desde las noticas pequeñas, las actas de reuniones, las cartas, comunicados y todo lo que pudo haber quedado registrado de las conversaciones que tuvieron los miembros del círculo. Eso es parte de uno de los proyectos que ellos tienen y a raíz de eso han sacado unas publicaciones. El director hasta ahora, si no ha habido ningún cambio, es el profesor Friedrich Stadler. Y pues ellos han sacado una inmensa cantidad de documentación en alemán y también en inglés. Quería pues señalar eso a propósito de esta relación de movimiento-institución con relación al problema que se vivió en los años 40 con la muerte de Neurath. Y es que, pero Francisco, es que las instituciones están estrechamente ligadas con las funciones y las funciones son en beneficio de una sociedad. Nosotros en archivonomía vemos, bueno, eso que tú dices de que las instituciones quedan, más que las instituciones son las funciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, la función de cooptar dinero de impuestos le correspondía a la tesorería. Ahora le corresponde pues a las secretarías de finanzas o los ministerios públicos de, ¿cómo se llama allá en Colombia? No recuerdo. Entonces la función sigue siendo la misma a través de los años, cambia de nombre y puede cambiar de organización, o sea, pero la función siempre va a ser una misma que está, ¿cómo diría yo? Como siempre enmarcada dentro de un parámetro, dentro de un, sí, de una necesidad de la sociedad. ¿una reglamentación? Una forma de operación para algo que necesita la sociedad. En Sí. ese sentido, yo creo que tiene, muchas gracias Estela por el aporte, porque claro, la institución no es tanto el cascarón de la organización, sino el tipo de operación que desarrolla dentro de la sociedad. Y creo que ese es el énfasis que hace Estela y es perfecto. Cosa contraria de un movimiento, porque un movimiento es algo amorfo, donde Yo busqué, hay funciones y todo, pero las funciones que hacen pueden ser eventuales, no sí, son funciones estructuradas que requieran la sociedad. ajá, son más libres porque me puse a buscar nomás la definición ahorita aquí en el RAE, en el diccionario de la academia, y entonces define a movimiento como el desarrollo, pero como más propagación de una tendencia religiosa, política, social, estética, etcétera, de carácter innovador. Pone de ejemplo el movimiento Oxford, el movimiento socialista, el movimiento romántico. Y la otra excepción que, perdón, que da, que es la 7, es el conjunto de alteraciones o novedades ocurridas durante un periodo de tiempo en algunos campos de la actividad humana. Entonces, Excelente. eso, No, excelente, excelente, porque esto nos ayuda a precisar mejor la comprensión histórica de lo que estamos analizando. Así iba a decir algo. Sí, que pues precisamente coincide con lo que está planteando Estela, porque miren, en el caso de como movimiento, lo que hace FAIL y lo que hace de hacer convocatorias para que hagan ensayos y que hay unos concursos, pero que finalmente eso no llevó a una cosa muy formal, es en la línea de lo que Estela plantea, y que precisamente sumado a ello, pues todo ese espíritu que hay del macartismo y de la persecución, y además porque también gente de los Estados Unidos que empezó a idealizar todo lo que era la visión de izquierda y de querer irse a vivir la experiencia socialista.
Entonces, definitivamente se mueven es por esas emocionalidades o por esas situaciones coyunturales, lo cual hace que se pierda de pronto el sentido original que tuvo el criterio del sentido unificador de la ciencia, y se fue más por ideales políticos, y eso es natural que la gente siga sus emociones, pero fue en detrimento precisamente de este movimiento. Claro, pero también nos dice esto que Ese es otro nivel. que las ideas se mueven, pero no solamente por el valor de las propias ideas, sino también porque hay algo de la intencionalidad humana que va más allá de lo racional propio de las ideas, que tiene que ver con gustos, pasiones, tendencias. Y claro, eso es parte de la naturaleza humana. Pero qué bien interesante esto, porque nos permite entender mejor que el desarrollo académico, científico, el desarrollo filosófico, los estudios en cualquier ciencia no son una letra fría, muerta y gélida, como lo pudiera ser la lógica en sí misma o en el lenguaje formalizado, sino que tiene que ver con hombres y mujeres y seres humanos en general que tienen palpitaciones, llamémoslo así, de intereses, de intenciones, y que en esa medida, con lo formal, pues también hay múltiple cantidad de pasiones y tendencias. Es que si lo vemos como un arbolito, pues el tronco sería como la institución, ¿no? Y las funciones son como las ramitas que tienen como más sustento. Y ya al final las más delgaditas o las hojitas serían la parte de las actividades, o sea, jerárquicamente son diferentes. Si no hay una función sólida, lo que se hace, como decía, como decía Street, es simplemente actividades y actividades como para llenar un activismo, sin tener algo de sustento por detrás que esté cumpliendo el objeto o el objetivo de esa función. Claro, y es evidente a raíz de eso que estás diciendo, Estela, que por ejemplo, ese propósito que intentó de buena fe, porque se ve la buena fe de Herbert Feigl al citar a concurso para que hicieran monografías que pudieran servir como contribución para la enciclopedia, pues no tenía sentido porque era una acción amorfa, eh, sin una estructura sólida de base que la pudiera sustentar. Y claro, ahí se da uno cuenta que es una actividad del movimiento que no tuvo una repercusión porque no había una fundamentación institucionalizada. No sé si Armando quieres hacer algún comentario. Como vamos viendo, ya esto nos lleva a las reflexiones de todo lo que pudimos leer. Armando, de lo que en su momento también me mencionaste. No, pues es muy interesante lo que está diciendo Estela sobre este tema de las actividades. No, pues muy enriquecido con esta conversación del día de hoy. Por ahora, pues, y creo que vamos a seguir avanzando y aumentando más el conocimiento acerca de una actividad que hoy en día pues, es muy importante, una disciplina conocida ahora como filosofía de la ciencia. Eh, o sea, pensar en que, digamos que todos estos personajes que hoy en día nos están regalando esta disciplina, todas las controversias que se dieron en su momento, ¿no? Y cómo digamos, las mismas sociedades, por decirlo de alguna manera, digamos, los rusos diciéndole a los filósofos de la ciencia, es que ustedes no están muy inclinados a la izquierda, y por el otro lado, no es que ustedes tampoco son tan radicales. Digamos que eso todas también son como cuestiones de la misma guerra, ¿no? Que obstaculizan proyectos de conocimiento, a pesar de que tenemos unos personajes muy ligados al desarrollo científico, y cómo de pronto para una sociedad es muy difícil ver digamos, estos personajes, estos líderes, al final de cuentas, si hemos pasado una cantidad de años, pues lo que lograron fue
un desarrollo para la sociedad. Y cómo también, cómo después, digamos, de todos estos procesos, cómo es que en 1970, que es cuando volvemos cuando se vuelve a tocar este tema de la filosofía de la ciencia, comienzan a recuperar y a interpretar. Imagínense ustedes todas esas cosas que son capaces de ocultar una guerra y una lucha, digamos, de conocimiento, luchas ideológicas, y cómo entre la misma sociedad de pronto hacen que una actividad tan importante hoy en día haya estado enterrada. Eso me parece que, digamos, que incluso para el momento, para lo que estamos viviendo hoy en día, no sabemos precisamente cuántas cosas pueden estar ocurriendo en el mundo científico, en el mundo económico, en el mundo social. No sabemos qué movimientos están en ese momento surgiendo y cuánta gente puede estar luchando, y que muy probablemente pueden llegar a sufrir los avatares, pues, de acomodarse para un nuevo mundo. Añadiendo a lo que tú dices, Armando, el autor a la parte pues, final de la sección que habíamos decidido estudiar dice que no todo puede verse en sentido negativo de lo que les pasó a estos filósofos de la ciencia, sino que producto de ello, aquellos que fueron también, digamos, antisistema o que vieron las cosas desde otro ángulo, generaron lo que se llamó un instituto que se llama Guerra Fría Cultural, donde se buscó con ello ver el otro lado de toda esta situación, como también la otra perspectiva de la situación de la presión generada por la CIA, y se generaron organizaciones filantrópicas que hicieran ver como una amplitud de la situación y donde se pudieran ver con más libertad todas estas perspectivas, tanto las anticomunistas como las de carácter de publicaciones científicas. Creo que de todo esto se recogen experiencias de madurez para la sociedad que tenemos ahora. No por eso insisto en que no podríamos tomar partido. El asumir que soy a favor o en contra de, lo que hace es que nos volvamos radicales y que nos enceguezca ese radicalismo para ver las cosas favorables que hay de lado y lado. Excelente, me parece que es una de las conclusiones más valiosas que se pueda obtener de estas dos últimas tertulias en la comprensión de cómo hubo una transformación en la filosofía de la ciencia a raíz de la Guerra Fría, porque seguramente en el amalgamiento de las ideas en relación con la ciencia, la actividad científica y posteriormente la tecnológica que empezó a ser parte de la reflexión, se puede entender que hay una serie de cosas mucho más allá de las que originalmente se tienen en cuenta y que evidentemente no hay pureza, no hay lugares puros, sino que todo está atravesado por el hecho de los espacios, sitios o circunstancias en las que se encuentran los seres humanos que interpretan, que conciben, que ejecutan y que en esa medida saberes objetivos puros no podemos establecer. Lo que podemos establecer son unas reglas para hacer concordancias o acuerdos o baremos básicos para poder hacer las contrastaciones y comparaciones. Yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista intelectual, para nuestra tertulia sobre filosofía de la ciencia y para quienes vean estos videos, puede ser supremamente útil este tipo de conclusiones que se van haciendo. Gracias, Astrid, por eso. Y gracias a Estela y Armando que hoy han estado con nosotros en este desarrollo. Muy bien, pues a partir de lo que ya hoy hemos visto, examinado en conjunto, creo que abordamos lo que teníamos como propósito con estas páginas. Entonces, Francisco, si nos puedes indicar cómo hacia dónde seguimos. Muy bien, entonces posteriormente, pues, llamémoslo así, el comité editorial de la tertulia va a tener una reunión donde va a examinar varias posibilidades de camino para las siguientes tertulias
y en esa medida estaremos avisando y enviando los materiales para podernos empapar y seguir el desarrollo de nuestras tertulias. Yo creo que sería como por ese lado, y a raíz de eso, pues si te parece, ahora luego de cerrado el video, mantenemos una conversación, ya solamente entre los dos. Perfecto, entonces voy a dar por terminada la grabación. Nuevamente, gracias Estela, Armando, desde luego Francisco, por esta animada conversación que hoy pudimos sostener. Entonces voy a finalizar la grabación.